realizado a personas también como Raúl Novillo. Muchas gracias. Bueno, sí, 43 años y pasan volando. Volando. No parece que hubiese sido tan súbito el tiempo ha pasado. Parece ayer, pero sí tenemos en la memoria aquellas hermosas, el recuerdo hermoso de aquella época linda de trabajo, y obviamente le poníamos nuestro esfuerzo con ese ánimo de trabajar en equipo, en familia. Pero ese esfuerzo continúa porque Raúl Novillo está al mando de algo muy importante. Estoy a cargo de la ASBORA, que es la Asociación Boliviana de Radiodifusoras. Sí, es un trabajo muy duro porque estamos aquí revisando algunas leyes y situaciones que puede que afecten a la larga el futuro de la radiodifusión en Bolivia. Bueno, hoy no vamos a hablar de esas leyes, vamos a hablar de ustedes, de la parte humana, de sus trabajos, de sus éxitos, y podemos hacer esa referencia cuando yo les decía que Raúl Novillo desde Washington, Estados Unidos, se dirigía a América Latina. ¿De qué manera? Bueno, era mediante la Voz de América, la radio y también la televisión, que lanzábamos mediante satélite a toda América Latina. La idea era justamente de que no solamente nos concentremos en Estados Unidos, sino que el público masivo, grande e interesante era nuestro continente. Y esa es la dirección que tomé justamente, y la decisión de llegar más allá de simplemente aquel norte, sino ir al cono sur. ¿Y cómo decía? ¿Cómo era la frase? ¿Se acuerda? Desde Washington y para Bolivia, Raúl Novillo Alarcón. ¡Qué voz! Hacemos una pausa con Do y volvemos enseguida. Voy a pedir que alcemos nuestras copas, gracias a Vinos Aranjuez, y lo hacemos por ustedes y por quienes formaron parte de este maravilloso equipo humano y técnico que permitió el nacimiento de la televisión en Bolivia. Son 43 años. Salud. Salud por ellos. Oscarito, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, para hoy tenemos carne con pimentón. Esto es trozos de filete de carne con pimentones y especias, acompañado de un rico arroz wonton, siempre con el estilo de Los Pacumutus, que se encuentran en Bajo Quisamaña, avenida 3, esquina E, número 1134. Allí se llega, ya saben, por la Costanera, muy fácil, una cuadra antes de la 21, cruzando por el puente. Y hoy el menú está acompañado de un delicioso vino Aranjuez Tanat, cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Muy bien, muchísimas gracias, Oscarito. A ver, recordemos cómo nacía Canal 7. Ahí se conocieron los tres, lo más breves que puedan, porque les cuento que en la biografía se ha ido básicamente mitad del programa. ¿Qué biografía les dice? En realidad, ellos fueron los primeros que estaban allá en el canal cuando se prendía la televisión. A ver, cuéntenos. Empecemos por Juan Carlos. A ver, no me gusta hablar en primera persona, porque además este fue un tema absolutamente casual, el de mi incorporación al Canal 7, porque resulta que yo trabajaba en radio y hubo una convocatoria pública para presentadores y me presenté, y los dos directores, el de programación, que era David Edelman, y el de producción, que era Juan Recacochea, que estos aniversarios de la televisión no han sido justos con Juan, la verdad, porque no ha sido lo suficientemente reconocido. Es además un gran escritor, es el autor de American Visa y de otras obras que han merecido. Que sí. Bueno, él fue. Ya lo vamos a tener pronto. Y bueno, la idea era seguramente contratar gente joven, y claro, yo era muy joven. Y entonces ahí fue muy rápida mi contratación, y ahí conocí a un grupo, porque hicimos una familia con Waldo. En fin, uno cita nombres y corre el riesgo de olvidarse involuntariamente. Toto Arévalo también. No. ¿No estaba Toto Arévalo todavía? No, Toto llega después. Ah, muy bien. Toto llega después. Walter Peña, claro, que fuimos los primeros presentadores de noticias. Tito Landa, que fue el primer hombre que presentó. Yo no estaba acá porque el 30 de agosto de ese año yo había viajado un par de días antes a un partido de la eliminatoria. Habíamos ido a cubrir con cámara de film, no habían pues las cámaras que hay ahora, y habíamos grabado. Entonces al día siguiente presentamos con bombos y platillos, fue la primera transmisión de un partido en diferido, con Juan Miranda, que era el camarógrafo asignado a deportes. Pero fuimos un grupo de amigos esencialmente, muy estrechos.
Por eso es cuando tú dices valientes, no, nos hicimos y nos colaborábamos en medio de unas limitantes tremendas, de material, limitantes de recursos, porque todas las emisiones se hacían en el Alto. Comenzó la televisión no el 30 de agosto, sino unos meses antes, con emisiones experimentales de cada viernes. ¿Ah, sí? Nosotros preparábamos las emisiones de cada viernes de lunes a jueves. Y bueno, el viernes nos disparábamos y teníamos que ir al Alto, donde INELEC había inaugurado los estudios, te acordarás, Waldo. Y después del viernes era un gran reventón, porque íbamos en el grupo juntos a un boliche que había en el subsuelo del Hotel La Paz. La pasaban bomba. La pasábamos muy bien, claro, y éramos las gentes de moda, porque la televisión era esperada como un acontecimiento especial, televisores en los principales puntos de la ciudad. Las estrellas eran pues ustedes, y además esas transmisiones que hacían, como mencionaba Juan Carlos, desde la ciudad del Alto, era todo un viaje. Claro, principalmente no había camino, es decir, el único camino que había era el viejo camino actualmente que está en Estados Unidos, y era pues un paraje abandonado, ¿no? Y ahora es fundamental reconocer la epopeya que se hace, la historia que se marca a partir de la creación de la Fundación de la Televisión Casimira, que cuando se hizo, bueno, éramos muy jóvenes, prácticamente no teníamos ningún conocimiento, mirábamos, la televisión estaba formada por gente extranjera, realizadores argentinos, franceses, camarógrafos brasileros, peruanos. Nos dejaron una escuela que marcó mucho en nosotros y seguimos adelante, ¿no? Entonces, yo siempre indico y digo un verdadero homenaje y un saludo especial a toda la gente que hizo televisión aquella época. Y que me mantiene ahora con esta juventud tan preciosa, tan linda, que te colabora. Y al principio te decía Casimira, no solamente es la parte de los fundadores, de los pioneros, sino la historia misma, y la historia misma la hiciste tú, la sigues haciendo ahora, y hay gente que continúa aquí haciendo, y esto no va a acabar, ¿no? Y el homenaje y el honor es para ellos y para ustedes, y para esta gente tan importante como Juan Carlos y Raúl. No hay que olvidarse que Juan Carlos también es el pionero de la comunicación privada. Sí, bueno, y aquí está, enseguida vamos a hablar, los dos han sido pioneros en eso. Pero, Raúl, ¿qué sintió cuando por primera vez estaba sentado frente a las cámaras de Canal 7? Bueno, la primera vez fue enseñando el idioma inglés. Regresando a Estados Unidos había un convenio con UCIS en ese entonces para enseñar inglés dentro de ese programa TV educativo. Y mucha emoción porque si bien me había preparado ya en la universidad para hacerlo en Estados Unidos, qué lindo poder poner aquel granito en mi país. Entonces fue el primer reto, enseñanza de inglés. Posteriormente programas musicales, de preguntas y respuestas y obviamente el noticiero. Pero lo lindo era de que al llegar al Canal 7 encontraba un grupo de amigos. Y cuando preguntaba si nos conocíamos antes, sí. Con Waldo hemos compartido aulas en el Colegio San Calixto. Compañeros de curso también. Y con Juan Carlos hemos compartido, no las mismas aulas, pero un año de diferencia en el Colegio Alemán. O sea que, claro, amigos todos, ¿no? Amigos los tres. Y así sucesivamente hicimos una familia tan bonita que cualquier programa que salía al aire, no había esa competencia de que cuál programa tenía que ser mejor. Al contrario, cualquiera que salga al aire tenía que ser excelente, porque había el apoyo de todos. Ahí no había protagonismo, sino simplemente el pensar que al otro lado de la pantalla había un público que merecía respeto y que nosotros dábamos nuestro mejor esfuerzo. Y en varias ocasiones, Raúl Novillo ha mencionado la palabra compañerismo, que quizás ahora nos vamos olvidando poco a poco, eso es verdad. Juan Carlos fue invitado a ocupar el cargo de jefe de deportes cuando nacía la televisión boliviana, eso por la trayectoria que usted ya tenía siendo muy, muy joven. Sí, lo que pasa es que yo ya relataba fútbol en radio. Y entonces, una vez aprobado aquel examen que nació de la entrevista con las dos autoridades que mencioné antes, entonces primero presenté noticias en general con Walter Peña. No es falsa modestia, pero fuimos los primeros en presentar noticias. Y luego yo me jalaba la sangre, entonces yo quería hacer deportes. Y entonces comencé a hacer deportes y la empresa contrató a otro tarijeño célebre,
a Edgar Ávila Campero, que por ahí nos está viendo y que es también un ícono de la televisión y ha ocupado muchas funciones. Y entonces quedó establecido que había un sector de deportes, y entonces ahí entré con todo dentro, repito, de las limitantes que me ayudaban los buenos amigos como Waldo. Cómo olvidar que nos protegíamos, porque había una serie de problemas, ¿no es cierto?, que material, que no se había revelado la película en el momento oportuno, que la movilidad se atrasaba para llegar al alto, bueno, y entonces hicimos una muy buena amistad. Y como en todo, cuando uno inicia una nueva labor, se empieza pues de abajo, de cero. Por ejemplo, Waldo comenzó como asistente de sonido y fue escalando hasta llegar a la máxima aspiración, que era la de realizar. Sí, no era mi sueño ser realizador, mi sueño era ser sonidista. Y bueno, empecé muy joven, en realidad era microfonista, asistente de sonido. Entonces yo instalaba los micrófonos y tenía que hacerlo con tanto cuidado para que los cables de la cámara con su dolly no pueda pasar y hacer movimientos. Y luego de una serie de becas, de viajes al exterior, pues me consolidé en lo que realmente es lo que más quiero, la televisión. Así es, vamos a hablar enseguida de esas becas. Pero, Juan Carlos, si hablamos de pioneros, usted no fue el único en su familia, porque tanto su papá como su tío lo fueron en la radiodifusión boliviana, y esto es importante recalcarlo. No, correcto, sí, el año 28 fundaron Radio Nacional de Bolivia, ¿no es cierto? Y desde entonces, el 3 de marzo, que es el día de la inauguración oficial de la radio, se ha consagrado al recuerdo y al día de la radiodifusión. Ya después, en un emprendimiento familiar, año 1984, hicimos Pasiña de Televisión, que fue el Canal 9, que hoy es la Red ATV. Y yo recuerdo que tuve muchísima satisfacción porque fui nombrado yo director. Y ahí fue que lo llamó Waldo. Pero claro, es decir, Waldo era figura indispensable en cualquier emprendimiento de tipo ambicioso en la comunicación. Yo no es porque esté a mi lado Waldo, pero Waldo es una escuela. ¿Verdad? Es decir, ha comenzado, es cierto, de microfonista, y yo creo que se está por retirar, esa es la pena, el mejor director de cámaras que hay en este momento. Es decir, además ha tenido una escuela tremenda, ¿no es cierto? Roberto Velasco, el mismo Juan Ricacochea, que fue el primer director de producción, pero hacíamos cosas y entonces era director de cámaras. O sea que no es flor va y flor viene, pero en un emprendimiento de ese tipo, de la fundación del canal privado en circunstancias... El primer canal privado de Bolivia, ¿no? Porque el gobierno se rehusaba a autorizar la aparición de canales privados, porque no solamente el gobierno de entonces, sino los gobiernos anteriores, se intentaban proteger mediante el monopolio de la televisión estatal. Y entonces decidimos, junto a mis ex cuñados, a Rolando y a Gonzalo Quiape, junto a mi ex esposa, hacer el reto. Hicimos, Waldo sabe muy bien en qué condiciones, pero así en condiciones pequeñísimas, y ahí se formó Paseña de Televisión, el Canal 9, lo que hoy es ATV. Imagínense qué canal. Oscarito, adelante. Sí, tenemos preguntas. Sebastián de la Paz, a los 3.